Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Secretos en Familia. ¿Y cómo les ha ido esta semana? Estamos orando por todas las personas que se están enfermando del COVID-19. Nos encontramos frente a un rebrote de la enfermedad y confiamos en que nuestro Señor estará para ayudar y proteger a todos nosotros y a nuestras familias. Como padres, somos protectores de nuestros hijos y no queremos que nada malo les ocurra. Eso es lo que hacemos todos los padres, ¿verdad? Sí, eso es cierto. El problema es que le damos más importancia a lo que les puede dañar físicamente y menos importancia a lo que les puede destruir su vida. Wow. ¿Sí? La diferencia. Bueno, eso es algo muy importante. Esto es algo que necesitamos trabajar. Pasar del corto plazo a largo plazo, ¿te parece? Sí, muy importante. Esa parte me parece muy importante que tomemos en cuenta de que debemos trabajar para el largo plazo. Los riesgos físicos son riesgos visibles que pueden costarle la vida a nuestros hijos. En cambio, los riesgos de largo plazo son invisibles en el momento de la infancia y la niñez. Pero si los descuidamos, serán muy peligrosos y mortales y quién sabe, de mayor riesgo que los riesgos físicos que nuestros niños sufren, como por ejemplo accidentes. Sí, porque un riesgo físico, por ejemplo accidente, como dices tú, tiene opciones de recuperación y la recuperación depende de la gravedad del daño físico, pero existen más alternativas externas como cirugías correctivas, rehabilitación, prótesis y otras. En cambio, los riesgos de largo plazo dependen completamente del niño que se hace joven, del adulto. Esto es algo que no se puede corregir de otra manera, no pueden ir a un hospital, no pueden seguir algún tratamiento quirúrgico para cambiar la situación de un joven que está desorientado o de un adulto que está en medio de vicios o que se siente fracasado. Sí, cuando se forman en los niños buenas conexiones cerebrales, buenas memorias, buenos valores y su espiritualidad, esto los acompañará en la toma de decisiones futuras. Si nosotros no trabajamos para el largo plazo, la vida de nuestros hijos podría convertirse en una larga agonía, podría dañarlos a ellos y a las personas que los rodean. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros no nos preocupamos por darles la formación adecuada a nuestros niños y el tiempo que demanda esa formación, cuando ellos crezcan podríamos verlos sufriendo muchísimo, no pudiendo enfrentar la vida con la solvencia que deberían, y eso sería muy terrible para ellos, pero también sería terrible para nosotros, ¿verdad? Claro, como padres, ¿verdad? Exacto. Hoy es sábado 11 de julio del 2020. Estamos a la mitad del séptimo mes del año. ¡Wow! ¡Qué rápido ha pasado el año! El séptimo año ya es mucho más que la mitad. Séptimo mes. El séptimo mes es mucho más que la mitad, disculpen el error. Y saben que ya vamos de bajada, ¿no? O sea, ya hemos pasado la parte media del año y ya nos vamos hacia el final del año. Esta tarde vamos a desarrollar juntamente con ustedes un tema que creo que sí es de gran importancia para la familia, para nuestros hijos. ¿Y saben por qué? Porque como dijimos la semana pasada, este tema es poco abordado por los padres. Es un tema que a veces tenemos dificultades para comenzar a educar a nuestros hijos en esta área. ¿Cómo se titula nuestro tema de hoy? Nuestro título hoy es cómo proveer educación sexual a nuestros hijos de acuerdo a sus edades. Y aquí está lo interesante, de acuerdo a sus edades. La semana pasada hablamos de cómo los padres, los maestros, los líderes de los niños y los jóvenes debemos prepararnos para realizar con éxito nuestra tarea de formar a los niños. Y dijimos algunas cosas interesantes de las cuales me gustaría solamente mencionarlas para no perderlas. Sí, la primera que dijimos es que debemos empezar temprano.
Significa que desde que son bebés nosotros tenemos que empezar a pensar cómo los vamos a educar en esta parte. La segunda cosa es que tenemos que compartir la responsabilidad entre papá y mamá, porque eso es fundamental, ¿verdad? También tenemos que aprender a responder de manera sencilla de acuerdo a la edad, no hablar mucho antes de tiempo. Y algo que es fundamental es que tenemos que utilizar cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier curiosidad de nuestros hijos para enseñarles las lecciones que ellos necesitan aprender. Sí, eso es verdad, es muy importante, porque son momentos en que los niños te vienen con una pregunta que no esperas, y entonces tu oportunidad llega allí. Además, debemos trabajar contra la inadecuada información e influencia de los medios. Aquí esto es bien fundamental. A través de los años hemos visto que los medios, el internet, las computadoras, los iPads, todos estos traen información a los niños antes que nosotros abordemos el tema. Y tú sabes que ahora hay personas que se infiltran a través de las redes sociales donde nuestros hijos están y les envían informaciones completamente inadecuadas para sus edades y no con las mejores intenciones. Así que esa es la razón por la cual necesitamos estar pendientes de esta área, ¿verdad? Sí, tenemos que tomar la iniciativa en la discusión, ser los primeros, antes que nos gane los medios, antes que nos ganen otras personas, antes que los niños encuentren la información en otro lugar. Nosotros debemos ser los primeros en proveer esta educación a nuestros hijos de acuerdo a la edad. Muy bien, y aquí quiero saludar a algunos amigos y compañeros de trabajo. Víctor Saldaña, Enrique Ocaña, dice saludos, bendiciones de Perú. Yo sé, mis hermanos, siempre nos acordamos de ustedes, los tenemos en la memoria. A Marlene, que siempre nos acompaña cada semana. Anita Mensaken, que trabajamos juntos con el Ministerio Infantil, cada una en su área, pero trabajando juntas siempre en este hermoso ministerio de ayudar a nuestros niños. Sonia Cano, ay, qué gusto de verte. Te vimos en la semana con Héroes. Mis nietos disfrutaron tanto de ustedes. ¡Qué maravilla! Lástima que fue en inglés, pero tú lo haces en inglés y en español. Así que, qué bien, Sonia, qué gusto. Gracias por todo lo que hiciste. Aprovecho la oportunidad. Sabe, comentando de eso, Sonia, te agradecemos mucho por lo que has hecho. Y yo creo que los niños llevarán en su vida y en su mente por el resto de su existencia estas grandes lecciones. Esta fue una experiencia maravillosa. Sí, de verdad yo creo que fue fantástico y yo quiero que se repita el próximo año. Bueno, saludos a Julio Padilla, a Luis García. ¡Ay, mi amiga Laura! Está esta tarde con nosotros. Laura, aquí vienen las respuestas para tus preguntas. Muy bien, vamos a discutir entonces. Ahora vamos a comenzar a discutir entre nuestra responsabilidad de proveer educación sexual a nuestros hijos de acuerdo a sus edades. Vamos a ir directamente a tratar el tema y trataremos de ser los más específicos posibles. Trataremos de hacer comentarios y preguntas que nos van a ayudar a nosotros a clarificar lo que podríamos hacer en las diferentes edades de nuestros niños. Yo creo que vale la pena que las personas que nos están viendo, si quieren preguntar alguna cosa, lo hagan, que escriban a través de su Facebook y nos hagan algún comentario, alguna pregunta. El espacio de tiempo no es muy grande, de manera que no podemos enfocar todos los aspectos. Si hay alguna necesidad particular, ponga su pregunta, ponga su comentario y trataremos de responderle en este espacio. Sí, vamos a hablar ahora de las edades de 2 y 3. La educación sexual es un proceso a largo plazo y aquí empieza el fundamento. Aquí empiezan las bases que podemos poner en nuestros hijos para que cuando sean grandes tengan buenos conceptos. O sea que no es un trabajo de una vez ni de 2 veces. Este es un trabajo permanente, ¿verdad? La clave para enseñar a los niños pequeños es la repetición en el momento cuando ellos tienen curiosidad. Porque la curiosidad es la que fija y arraiga las enseñanzas en la mente del niño. Es decir, no podemos perder un solo momento para poder responder a su curiosidad.
¿No te parece que esto es bien importante? Los padres no podemos olvidar eso. Pregunta que se hace, inquietud que el niño tiene, necesitamos responderle en ese momento porque le quedará para siempre. Sí, yo creo que es muy importante no solamente responder, sino también tratar de dar la educación adecuada. Por ejemplo, en los niños chiquitos, en los niños de 1, 2, 3 años, hay hábitos, rutinas que hacen que tengan mejores relación intelectual o conocer, empezar a enseñarle, dejarle buenas enseñanzas en su mente desde que son chiquitos. Por ejemplo, los juguetes que les mostramos o con lo que jugamos o lo que podemos hablar acerca de eso. Sin necesidad de hablar del sexo, nosotros podemos estar enseñándole qué es lo correcto en la parte sexual. Los niños de esa edad son como esponjas, están en la etapa de mayor aprendizaje, de la mayor formación de conexiones, y hacen conexiones dendríticas y conexiones neuronales que les queda para siempre. Incluso imagínense, mire, hay gente que tiene una idea equivocada del amor o de las relaciones sexuales cuando dice, oh no, de esa parte me fue muy mal, no quiero hablar. Y los niños lo empiezan a notar desde que están pequeñitos. Si tuvimos una mala experiencia, tenemos un hijo antes de habernos casado o alguna cosa así, podemos empezar a manifestar sin querer cosas que a los niños les va a hacer daño. Por eso nosotros debemos aprender a tener ideas correctas de acuerdo a la Biblia, a lo que hemos aprendido, para que las ideas correctas queden claras en los niños desde que son pequeñitos. Los padres a veces dicen, yo no sé por qué mi hijo salió de esta manera. No. No es que salió, es que yo le enseñé sin querer quizás, sin darme cuenta. Por eso es importante que ahora aprendamos a tiempo. Antes de que los niños nazcan, ya deberíamos estar aprendiendo cómo vamos a tener la enseñanza, la educación sexual en nuestros hijos. Ahora, habíamos hablado en otros programas anteriores que la manera de enseñar a nuestros hijos no es de manera cognitiva, verbal, sino es con el ejemplo. Y entonces, si los niños muy pequeños ven que sus padres se quieren, se abrazan, se besan, no hay ningún problema que lo vean, porque nosotros también besamos a nuestros hijos, ellos tendrán una buena lección de lo que significa la sexualidad. Porque recuerden que en la semana anterior hablamos que la sexualidad no es realmente solo genitalidad. Y a veces confundimos eso. La sexualidad es todo el ser, la sexualidad involucra las emociones, involucra lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, involucra también nuestra parte espiritual, de manera que todo eso es un conjunto. Así que el aprendizaje es vivencial y debemos vivir de tal manera que nuestros hijos reciban los mensajes vivenciales y puedan ser instruidos de manera adecuada. Otra cosa, cuando usted le enseña algo a su niño que está entre 1 o 3 años y le enseña como respuesta a su curiosidad, recuerde que eso le va a quedar por el resto de la vida. Por esa razón debe enseñarse de manera correcta. ¿De qué manera se puede enseñar a un niño pequeño? ¿Tiene que ser un discurso? ¿Cómo debe ser? Sí, debe ser muy corto, muy preciso y muy claro. Objetivo, de acuerdo a la edad. Y realmente hay muchos materiales, incluso las lecciones de escuela sabática ya nos facilitan algunas cosas para hablar. Por ejemplo, cuando hablamos con un bebé, cuando los niños tienen la experiencia de tocar a un hermanito pequeño, todas esas experiencias que el niño tiene, ya va aprendiendo cosas sexuales. Por ejemplo, la diferencia entre sexos, cómo tratar a los bebés. Todo eso ayuda para que un niño vaya teniendo ya un conocimiento, le vamos transmitiendo un conocimiento. Ahora, a veces nuestros niños nos hacen preguntas sobre el sexo, ¿verdad? Y tenemos que tratarlo de manera muy casual, sin sentirnos incómodos, sin mostrar que hay dificultad para encarar sus preguntas. Esto es muy importante, el niño es muy perceptivo. Y si le pregunta a usted, su hijo, algo relacionado con la sexualidad, y usted como que se queda un poco callado o callada, o como usted se puede enrojecer un poco, o que puede tartamudear antes de contestar, o que puede darle vueltas a la respuesta, eso es percibido por nuestros niños. Y eso puede ser un mal mensaje. De manera que necesitamos
saber que cuando los niños pregunten sobre su sexualidad, debemos hacerlo de manera natural. Sí, los niños pequeños creen todo lo que se les dice, por lo que es muy importante darles información sexual correcta y apropiada. Mira lo que les estoy diciendo aquí. A veces nosotros decimos cosas porque pensamos que ellos son pequeños que no lo van a entender, pero reciben la información inadecuada. Y después tenemos confusión y nosotros mismos vemos que no podemos clarificarles a veces porque nosotros mismos les dijimos cosas equivocadas cuando eran pequeñitos. Ahora, una cosa que podemos hacer a esos niños pequeños es transmitirles la información de manera concreta, porque los niños todavía no tienen la parte abstracta desarrollada. De manera que si usted ensaya declaraciones, si usted ensaya definiciones, pues ese niño no va a entender absolutamente nada. Tenemos que hacer uso de dibujos, de imágenes, de cosas muy concretas a esa edad para poder enseñarles. Otra cosa, ¿qué te parece? ¿Qué debemos hacer? Debemos introducir a los niños al mundo de la naturaleza. Allí podemos empezar a enseñarles sexualidad, con las plantas, con los animales, con los insectos, y es lo más apropiado, además que va conociendo el mundo, porque eso es lo que les gusta ver. A los niños, cuando ven un animalito, cuando ven una perrita, cuando tienen una gatita y la ven embarazada, comienzan a hacerse preguntas, y a tener preguntas y a querer saber qué está pasando. Y es una buena oportunidad, una excelente oportunidad para explicar cómo Dios crea la vida. Por ejemplo, cuando tenemos una planta de frutos, ¿no? Allí es una buena oportunidad. O cuando le explicamos cómo salen las flores, podemos hacer de manera sencilla, explicarle el proceso de la fecundación de una planta y cómo da como resultado el árbol de manzanas, esas manzanas. ¿Cuánto tiempo tú crees que debemos utilizar para contestar una pregunta a un niño, digamos pequeño, ¿no? ¿Debe ser muy largo, mediano, muy corto? Mira, ¿qué piensas? cuando hablamos con niños pequeños, hablamos de acuerdo a su edad. Realmente a un niño de 1 año tener que contestarle con una oración. Y eso es segundos. Luego va a pasar un poquito más, que digamos queremos explicar un poco más, y puede ser un minuto, pero más de 3 minutos, demasiado explicación para un niño pequeño hasta los 3 años. Si el niño es muy listo a los 3 años porque tiene hermanos, tal vez podríamos hablar un poco más. Pero si es un niño que por primera vez, el hermanito mayor no sabe nada, no escuchó, no vio. Cuando son hermanitos, ya los hermanitos más grandes van enseñándoles. Y entonces nosotros vamos a ver que tienen otras preguntas, otros intereses. Ahora, cuando discutimos estos asuntos de la sexualidad con nuestros hijos, debemos usar los términos médicos correctos. No use usted los términos callejeros, especialmente para referirse a los órganos sexuales, porque esto no es adecuado. Con el tiempo, si los niños aprenden estos términos, entonces habrá muchas cosas malas que se relacionan con este tipo de términos. Claro, y eso también es parte de una vida cristiana. Somos hijos de Dios, queremos vivir una vida bonita en la casa, que el hogar, nuestro hogar sea el lugar donde Jesús está. Entonces todo este tipo de cosas nos ayudan a tener una mejor vida, una vida espiritual, empezar con la vida espiritual de nuestros hijos. Acuérdense, hermanos, que cuando hablamos de asuntos sexuales, estamos hablando de la vida de una persona, de a quien queremos que llegue al cielo. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, así que tenemos que tener cuidado. ¿Sabe? Yo quería saludar a algunas personas. Sonia dijo, héroes de las familias. Gracias, Sonia. Nosotros trabajamos para la familia, este es un ministerio que amamos y queremos ayudar. Si alguna vez uno se equivoca, aprende con los golpes y nosotros queremos compartir con las demás personas para que no se equivoquen, para que haya más éxito en las familias. También vi a Luis Valdés. Qué gusto de ver aquí a Luis Valdés, a Nieves. Nieves, saludos Nieves, siempre te recordamos, estás en nuestro corazón, nos acordamos de Ica, así que estás presente siempre en nuestra familia. Mejor dicho, ver a ellos es recordar los momentos que pasamos en Ica. Sí. Mira, y Javier Alcides Guillén, dice él, me alegra verlos, saludos y grandes recuerdos. Y qué interesante, ¿verdad? Porque
Con Alcides pasamos momentos muy Sí. lindos, muy hermosos en la iglesia, hicimos muchas cosas para Dios. Sí. Saludos Alcides, saludos a tu familia, a tus hermanos. Estamos muy alegres de saber que estás aquí. Y de verdad nos hace recordar esos tiempos de Ica, de verdad, qué lindo momento que pasamos con esas familias. Sonia, qué gusto Sonia también de tenerte aquí acompañándonos en este ministerio. Y Martita, qué bueno Martita, gracias por estar aquí. Aquí tienes para discutirnos después y hacernos preguntas, Marta. Muy bien, vamos a continuar con la educación sexual de los niños de 4 a 5 años. Yo creo que ya estamos avanzando un poco, así que vayamos adelante. Comience usted hablando a sus niños de 4 a 5 años de la creación. Que Dios nos hizo hombre y mujer. A esa edad los niños ya comienzan a notar las diferencias sexuales entre hombrecito y mujercita. Y a veces hacen algunas preguntas. ¿Qué debemos decirles? Mira, este asunto es bien interesante, porque hay padres que me han preguntado a mí y me dicen, ¿qué puedo yo hacer para que mi hijo tenga una buena definición sexual? Porque ahora tenemos el gran problema, no queremos entrar en esa discusión, pero es el problema que enfrentamos los que creemos en Dios y los que creemos en la creación frente a las demás personas que tal vez tienen otra opinión. Y nosotros tenemos que hablar de que somos hombre y mujer. Y es una gran discusión, no queremos entrar en esa discusión, pero nosotros estamos aquí porque creemos en la creación, creemos que Dios hizo hombre y mujer. Y hermanos, si alguien quiere hablar de otro tópico como es la homosexualidad, tal vez podríamos hablar en otra oportunidad. Y quiero dejar en claro que nosotros no estamos aquí tratando de decir que eso está mal o que está bien. No somos quien para juzgar a nadie, solamente que este es un tópico que va a traer a colación esto. Bueno, una de las cosas que necesitamos hacer es que el niño, cuando nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué yo soy diferente a mi hermanita? O que la hermanita diga, ¿por qué mi hermanito es diferente a mí? Entonces, esa es una buena oportunidad para hacer una corta descripción de la reproducción, hablar de los órganos genitales con mucha naturalidad, ¿no? Y hay algunas cosas que podríamos nosotros hacer, como por ejemplo, ¿qué te parece? Yo creo que hay cosas que deberíamos hacer y hay cosas que deberíamos cuidar. Porque a veces los niños empiezan con juegos porque ellos ven lo que ven o escuchan de otros. O en la televisión, o en la también televisión ven ¿no? modelos. Entonces ahí es el momento en que tú como padre tienes que estar bien consciente qué lección está aprendiendo el niño y por dónde van las ideas para corregirlas. Y eso ya me ha pasado a mí con mis estudiantes, me ha pasado a mí con mis nietos, que los niños escuchan y ven en la televisión cosas y me vienen y me dicen, pero tal cosa lo ven, y lo ven como normal, porque ahora todo se presenta como normal. Pero hay cosas que no son normales a los que somos hijos de Dios, a los que creemos en la Biblia, a los que creemos en la creación, no son tan normales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que se presenta para dejar clara las lecciones que queremos que ellos tengan para toda la vida. Mire, y este es el momento cuando debemos enseñarle a nuestros hijos que no se deben dejar tocar por nadie y que no deben tocar tampoco a nadie. Esto es bien importante que los niños aprendan a esta edad. Mira, y ese es otro tópico, porque aquí hablamos del abuso sexual, aquí podemos estar hablando de otras cosas que podríamos abordar como temas más adelante, pero es importante que nuestros niños, a veces dicen, ¿por qué a mi hijo le pasó tal cosa? Y a veces como padres nos sentimos culpables, pero aquí empieza la solución, aquí está la solución, queridos hermanos. Que a mi hijo y a mi hija no le pase cosas cuando sea jovencito o cuando sea más adelante, cuando crezca. Si yo empiezo a enseñarle desde ahora que tiene 4 años, 5 años, correctamente estas cosas como es, nadie te debe tocar, ni nadie debe estar agarrando ninguna parte de tu cuerpo y debe ser respetado, entonces el niño va a aprender desde casa. Nosotros lo damos en la escuela y lo repetimos cada año desde que empiezan en kindergarten, les enseñamos en la escuela, pero ya es tarde. Hay niños que nosotros encontramos que han sido abusados ya cuando van a kindergarten. Y es triste de que los padres no se dieron cuenta y estaban viviendo una situación mala por no enseñarle a los hijos a qué es lo que se debe tocar, quién lo debe tocar y qué no debe dejarse tocar. Ahora, hay una cosa que nosotros debemos también cuidar. Miren,
Algunos discuten esto, pero yo lo tengo claro. Un niño aprende temprano que nació hombrecito o nació mujercita. Y entonces debemos nosotros también, para no crearles confusiones en cuanto a su sexualidad, pues indicarle que a veces los niños juegan a vestirse, ¿no? Como los varoncitos como niñas, las niñas como varoncitos. No es recomendable, según mi punto de vista, que nosotros creemos desde muy temprano conflictos de lo que enseñamos por un lado y luego no lo enseñamos por el otro lado. Cada niño tiene su propio sexo, cada ser humano nace con un sexo. El sexo biológico es imposible de cambiarlo. Y cuando un niño es pequeño, ese sexo biológico lo identifica como tal. Si nació como niño, pues es un niño; si nació como niña, es una niña. Y tenemos que modelar para ellos. No podemos decir, oh, que cada ser humano que nace, pues que se modele solito. En ninguna cosa de la vida podemos dejar a los niños sin modelos, y menos en este aspecto. De manera que no estamos en contra de aquellos que eligieron siendo adultos alguna opción, pero sí creemos que necesitamos modelar a nuestros hijos de acuerdo a lo que Dios les dio biológicamente. Fíjate qué bueno que tú lo dices, porque creemos en Dios y enseñamos a los niños lo que Dios creó. Después de eso, todo lo demás es fácil. Vamos a hacer que ellos se vistan, vamos a enseñarles que a los niños les guste, a las niñas les gusta ponerse la ropa de la mamá, los zapatos y pintarse y todo eso. Y eso es normal. Les gusta imitar, pero tenemos que tener cuidado en esos juegos para ayudarles, para enfocarlos donde deben ir. Ahora, hay una cosa que creo que sí deberíamos también tener mucho cuidado, y es insistir en que la única persona que puede tocarlos es la mamá cuando los va a cambiar, cuando los va a ayudar a bañarse. Tampoco la mamá, inclusive la mamá, sí, debe estar tocando a sus hijos de manera continua, y menos en lugares inapropiados. De manera que tenemos que ser sumamente cuidadosos, aun cuando seamos nosotros los padres. Porque eso es lo que le enseñamos. Si nosotros no les enseñamos a que ellos aprendan a no dejarse tocar y a respetarse, podemos ponerlos en riesgo. ¿Te parece? Sí, fíjate que ese es un punto también bien discutido, porque nosotros hemos encontrado, tristemente hemos encontrado, cuando damos las charlas a los niños en la escuela, de que ahora, antes decíamos que la mamá era la única que te puede tocar, o tus abuelitos, ahora ya decimos, ten cuidado hasta de los abuelitos, ten cuidado hasta de tu mamá. Es increíble que ahora hemos llegado a ese punto. El enemigo está luchando contra la familia, el enemigo está luchando contra los pequeños para hacerles daño. Y nosotros como padres debemos ser conscientes de que eso existe. Tenemos ese temor ahora, ya no sabemos quién puede ser el abusador, quién puede estar tocando partes del cuerpo de un niño, que yo no sé si es sin querer o queriendo, pero que trae consecuencias, porque esa es la edad en que le comienza a hacer daño al niño y le comienza a producir cosas que no debería producir tan pequeño y abusarlo sexualmente. Por eso es que tenemos que enseñar seriamente quién debe tocar las partes, y es más, enseñarle a valerse por sí mismo apenas se va creciendo, y decirle, hijito, tú ya puedes ir solo al baño, tú ya puedes cerrar la puerta, tú debes cuidarte solo, y poco a poco el niño va entendiendo que él va a ser responsable de su cuerpo y va a cuidarse. Pero nosotros somos los responsables, nosotros tenemos los nietos, y yo a los nietos tengo mucho cuidado porque tengo que enseñarles correctamente. Nosotros no tenemos que pasar las líneas. Ahora, hay algo que a veces los padres nos equivocamos. Viene una persona a visitarnos y a veces queremos como que empujar al niño pequeño a abrazar a la persona, a besarle y decirle, hijito, dale un beso, y el niño no quiere. Pero esto pareciera ser inofensivo. Pero a veces no le estamos enseñando bien, porque les enseñamos por un lado que no debe dejarse tocar por nadie, y especialmente con una persona con la cual se siente incómoda. Así que debemos ser consecuentes con lo que nosotros enseñamos, y así nadie más
debe tocar al niño y el niño debe sentirse confortable si es que va a abrazar o va a saludar a alguien, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que necesitamos nosotros ver son los niños de 6 a 10 años. Y vamos a pasar a los niños de 6 a 10 años para ir avanzando porque el tiempo nos está ganando. Sí, estos niños ya entienden la conducta, nosotros también los entendemos, comienzan a cambiar, a razonar, son conscientes y muestran interés en la diferencia. Ellos saben ya que hay diferencia entre niño y niña, ya saben ellos. Y además tienen ya un poquito más de interés entre las diferencias entre los chicos y las chicas y comienzan a hablar acerca del sexo con los amigos y a veces nosotros no nos enteramos. Sí. ¿Qué más? Es más, mira, no solamente eso, sino que participan de ciertos juegos sexuales para satisfacer la curiosidad. Es interesante esas partes porque yo en la escuela primaria he ido hasta quinto, sexto grado y he podido darme cuenta cómo algunos niños empiezan a tener juegos sexuales a ciertos grados. Y uno dice, pero ¿cómo este niño saben tanto? Pero ya están más despiertos y uno tiene que tener cuidado con lo que hace, dice y ve. Ya es una edad cuando los niños comienzan a formarse, ¿no? Su sexualidad comienza a notarse. El niño necesita hablar con su padre y la niña necesita hablar con su madre. A ver, ¿Qué te eso parece tenemos a ti? que repetirlo. ¿Qué te parece a ti? Porque a veces los papás no quieren hablar de eso con sus hijos, especialmente los padres, papá varón. Si usted está escuchando ahora, usted es el llamado a hablar con su hijo desde pequeño. Desde pequeñito el papá debe hablar con su hijo para que tenga confianza de este asunto y pueda tener una relación de amistad hasta adulto que lo pueda guiar. Y lo mismo pasa con las niñas, que vean a su mamá, que escuchen, que aprendan de su mamá cómo a entender este asunto de la sexualidad. Ahora sabes que a esta edad son muy curiosos los niños, 5 o 6 años, y hoy día hay internet, y sabes que los niños en internet hoy pueden navegar mejor que nosotros los adultos. Existe la televisión y en algunos casos la televisión se convierte en la niñera de los niños, porque cuando no queremos que haya intranquilidad en la casa, cuando estamos haciendo algo urgente, trabajando y queremos que estén quietos, les damos el iPad, les damos oportunidad de sentarse al televisor a ver algo y no estamos supervisándolos. Así que de alguna manera, entre las propagandas, las cosas que se mezclan allí, los niños van aprendiendo cosas que nosotros todavía no les hemos enseñado, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros, hablando no más solamente del tiempo del televisor o de los iPads o de los devices que tenemos siempre, dar un tiempo correcto y supervisar. Son niños todavía pequeños y pueden, miren, el enemigo ha puesto tantas cosas malas dentro de eso, que a veces aparecen cosas sin que nosotros lo hayamos programado ni ellos lo busquen, aparecen. Y los niños se hacen preguntas. Yo he notado en mis nietos cuando están mirando algo, cosas y les digo, ¿quién puso eso? No, yo no lo puse, salió. Claro, porque así es como vienen las propagandas malas. Y comienzan a recibir información inadecuada. Mire, a esta edad también, a veces las niñas hablan con casarse con su papá, los niños con su mamá, y comienzan a hablar de los novios y de las novias. Sí, Allá, es muy ya interesante. llegan a primer grado hablando de novio, de novia. Sí. ¿Te ha pasado a ti en la escuela? Sí, muchísimo. Están ennoviando desde que están en primer grado, segundo grado, ya tienen novia, tienen novio. Ya, eso es normal, ya nosotros los maestros sabemos. Y por supuesto, nosotros no nos sentimos, oh, qué bárbaro. No nos alarmamos porque sabemos que es el proceso normal de los niños y que hay que saberlos orientar. Bueno, lo que hay que hacer es que aprovechar, ya dijimos que hay que aprovechar cualquier momento, cualquier circunstancia para dar la información correcta. Aprovechar para enseñarle a nuestros hijos qué es lo mejor, qué es lo que hay que hacer en la vida, cuando una persona ya está madura o no, etc. De manera muy simple y muy sencilla. A esa edad, cuando ya llegan a los 10 años, por ejemplo, ¿qué otras cosas tenemos que preocuparnos? Uy, aquí hay un asunto muy importante. Comienzan a hablar, comienzan a aprender acerca de la masturbación. Y aquí también empezamos a hablar de otro tópico que trae mucha relación con la pornografía y que podríamos hablar
una sesión completa de pornografía que viene afectando a nuestra iglesia y a nuestra gente que cree en Dios, pero que todavía tenemos todo este tipo de cosas que nos están afectando. Y sabes, esto a veces aprovechan algunas personas que son de malas intenciones para darle información equivocada a nuestros hijos. Y yo preguntaría a los padres si ustedes a su niño que tiene 10 años ya le ha hablado algo acerca de esto, si usted le ha informado algo. En realidad, la semana pasada dijimos que no tenemos que esperar que ellos nos pregunten, sino tenemos que preocuparnos porque comenzar a enseñarles de muy temprano las cosas correctas. A esa edad también tienen interés en la concepción, en el proceso del nacimiento de los niños. Si la mamá está embarazada, están preguntando a la mamá, ¿no?, qué es de su hermanito, cómo son las cosas, ¿verdad? Sí, fíjate, cuando viene un hermanito o cuando va a venir un primo o cuando ya saben ellos que van a ser un niño, comienzan muy emocionados. Aquí yo tengo a 3 bien emocionados porque van a tener un primo. Y están como locos, hablan todos los días de eso. Y esta es la oportunidad, papá, mamá, de hablar con el hijo acerca de cómo suceden las cosas que Dios nos ha dado para que ellos entiendan este tópico de la sexualidad correctamente. Ahora, ¿sabe, mis queridos hermanos y amigos? El padre y la madre, según sea el caso, deben tomar tiempo. Es un tiempo con propósito, no es un tiempo que viene porque debe llegar en algún momento. Tomen un tiempo planificado para hablar con sus hijos sobre estos tópicos. Y hay algo importante. ¿Sabes qué cosa es lo importante que tenemos que hacer? Yo creo que lo importante es que cuando empecemos a hablar con nuestros hijos, primero debemos saber que ellos ya saben. Exacto. Sin necesidad de hacerles notar que ya sabemos o que queremos preguntarles, sino de alguna manera darnos una información de qué es lo que ellos ya saben, qué es lo que han recibido del medio ambiente, de la televisión, de los amigos, de alguna forma que recibieron, y entonces nosotros abordar la manera correcta. Oye, ¿por qué no saludamos a algunas personas que están con nosotros? Nos hemos olvidado de ellos. Sí, ahí está Alfredo Quispe, Edwin Recabaren, Berta Tupto, Elida, qué gusto Elida, qué gusto de verte. Elida es nuestra miembro de iglesia, está por aquí cerca, así que qué gusto nos da que esté también acompañándonos. David Zanca, José Cali, Pastor de Lima, qué gusto Pastor, aquí estamos con un tópico muy interesante, así que lo vamos a compartir en la radio. Saben, a propósito, les quiero compartir a nuestros amigos que estamos ya participando en una radio, estamos Corazones en Sintonía, y en algún momento le vamos a dar mayor información para que estos mismos tópicos que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo por la radio. Sí, lo estamos haciendo en la radio y el pastor Natán de Lima es el que lidera esta emisora. Así que estaremos dándole información acerca de eso. También a Beto Moreno, muchos saludos. ¿Sabes que existe material bibliográfico, existe algún material que podemos como familia tener para poder dar a nuestros hijos, cómo informarnos? Sí, fíjate, mira, existe mucho material, pero un material que lleva otras ideas, que no son las ideas que nosotros quisiéramos dar de acuerdo a la Biblia. Y entonces por eso es que tenemos ahora que estar mucho más alertas, porque hoy el mundo está inundado de libros, de posiciones, de artículos, de revistas que tienen bastante apología a la libertad. De opciones sexuales, etcétera, ¿verdad? Y de familias diversas, de todo eso. Y eso ha traído confusiones. Yo no estoy poniéndome en la posición de criticar o juzgar a alguien en sus ideas como adulto. Aquí estamos hablando de cómo educar a nuestros hijos, y estamos hablando de un grupo de personas que creen en la Biblia, que creen en la creación y que creemos que esto es lo correcto. Ahora, podemos ser diferentes con otras personas, podemos no pensar de igual manera. Recuerden que nosotros no estamos juzgando a nadie de su posición. Cada uno es libre de decidir cómo quiere vivir, pero sí reconocemos lo que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia. Ahora, hay algo importante aquí, y es el hecho de que los hijos son nuestra responsabilidad. Y ellos no son maduros como para poder decidir preferencias o decidir qué seguir o qué aprender o qué no aprender.
Los padres somos los que modelamos para ellos, porque todavía su corteza prefrontal, que es la que discrimina y decide, no está bien desarrollada. Así que tenemos que darles enseñanzas básicas. Sí, fíjate, ¿verdad? aquí hay algunas enseñanzas básicas que tenemos que recordar. La madre debería explicar sobre la menstruación a su niña entre los 9 y 10 años. Ya, ahí ya se puede sentar y hablar de esto. Ahora, estas explicaciones deben ser de manera natural. No debemos comenzar a darles ideas de que esto es sucio, de que esto es malo, o explicar que pues no le diga a nadie, no, mira, esto es ¡Qué un vergüenza! misterio, qué barbaridad, ¿no? Nosotros a veces creamos situaciones que hacen que los mismos niños despierten curiosidades innecesarias y que comiencen a pensar de una manera inadecuada. Yo creo que cada madre debe cumplir su rol a cabalidad, hablar claramente, usar términos correctos, responder preguntas y no estar tratando de averiguar, que el niño se dé cuenta que le estás tratando de averiguar lo que él sabe. Tienes que ser inteligente, saber cómo encontrar la información, porque si no podríamos cortar la comunicación que debe existir entre nosotros, mamás e hijos o padres e hijos, todos de la familia, debemos tener una relación de comunicación muy buena. Bueno, aquí viene una edad un poquito complicada, ¿verdad? De 11 a 13 años, ya tenemos jovencitos, ya tenemos señoritas. Se producen cambios físicos en los niños, en las mujercitas, ya lo hemos visto antes, la semana pasada, ¿no? Hay cambios emocionales también. La glándula pituitaria libera 3 hormonas claves, a esa edad se estimula la agresividad, las ambiciones, y los niños se vuelven impulsivos. Y algo importante, se produce la testosterona y esto produce cambios. ¿Qué pasa en la pubertad? Sí, la pubertad es caracterizada por la madurez de los órganos sexuales, preparándose para la reproducción. Entonces hay cambios físicos. La aparición de la menstruación en las niñas y la presencia de espermatozoides en los niños. Además, características secundarias como el crecimiento del vello púbico, las axilas, crecimiento de las mamas en las niñas, cambio de voz en los niños, todo esto sucede. Algunos de los chicos no están preparados y hasta se comienzan a asustar de esto, ¿no? Y saben, yo creo que todo esto nosotros deberíamos comenzar a esta edad ya a explicarle a nuestros niños. ¿Qué pasa cuando no les explicamos estas cosas a los niños? Pues una niña no sabe cómo puede salir embarazada, por ejemplo. Y pueden estar haciendo un juego y ser completamente ignorantes de lo que podría pasarle. Y los varoncitos tampoco saben de la responsabilidad que están asumiendo. Así que yo creo que este es un asunto fundamental. Si nosotros no encaramos esto a tiempo, podríamos estar poniendo en grave riesgo a nuestros hijos. Porque en la calle, los niños, los jóvenes pueden tomar esto hasta como desafíos, ¿no? Sí. Yo voy a estar con esta chica, te apuesto a tanto dinero, o esto o lo otro, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de conocimiento sobre la sexualidad. ¿Qué te parece? Eso puede traer muchos problemas en ambos niños, ¿no? Así que eso realmente deberíamos tener cuidado como padres y los niños deben saber a tiempo. Los niños, por ejemplo, los varoncitos, debemos explicarle sobre las emisiones nocturnas antes que éstas lleguen y explicarle que es un mecanismo natural de su crecimiento que Dios estableció, de manera que no tiene que sentirse ni extraño ni sucio. Necesitamos hablarles también acerca de la masturbación, informarles de manera correcta y clara. Y clara, ¿verdad? Y no debe tomarlos por sorpresa, deben estar preparados, deben saber cómo se forma el ser humano y la madurez de cada ser humano. Sí, ¿y qué pasa hablando de la masturbación, de las fantasías? Aquí es un texto bíblico, dice: la fantasía y la lascivia están envueltas en la masturbación. La Biblia condena claramente este tipo de pensamientos. Mateo 5:28. Sí, el Señor Jesucristo dijo que el codiciar a una mujer en nuestro corazón, en nuestras emociones, ya es un adulterio, una fornicación. De manera que debemos mantener en nuestros hijos un corazón limpio, un corazón puro. Yo creo que esto es algo que nosotros deberíamos, como creyentes, poner en claro. No se trata aquí de actos físicos, se trata aquí de convicciones
espirituales y de convicciones morales y de convicciones que pueden afectar su parte emocional, que pueden afectar también su vida en el futuro. Así que esto es bien importante. Yo creo que Dios estableció esto para que nosotros lo enseñemos a nuestros hijos. La expresión sexual fue reservada por Dios para una relación heterosexual y dentro del matrimonio. Y aquí hay otro texto bíblico, ¿no? Dice, en 1 Corintios 7:9 dice, la culpa está unida a la masturbación. Bueno, es que está hablándose aquí acerca de la pureza, ¿verdad? Y nosotros debemos ser también en esto enfáticos con nuestros hijos, que la pureza es el respeto a nuestro propio cuerpo. No podemos nosotros dejar que nuestro cuerpo sea maltratado, usado de una manera inadecuada, impropia, y a veces se produce ese problema cuando los niños desinformados en educación sexual, cuando las niñas desinformadas acerca de su valor podrían ser utilizadas por otros niños que también no tienen información. ¿Y por qué no leemos Mateo 5:28? Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto incluye la promiscuidad, la pornografía, el uso inmaduro y pecaminoso de su sexualidad. En 1 Corintios 7:9 dice, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pues allí exactamente dice que no podemos nosotros caer en estos actos de masturbación, de la pornografía. Dios hizo cada órgano para darle una función natural. Su abuso o su mal uso trae consecuencias físicas, psicológicas, adicciones y, por cierto, trae perjuicio espiritual a la vida, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Y además, tenemos que enseñar algo a las niñas. Yo creo que es importante. Es importante enseñar a las niñas cómo funcionan sus órganos reproductivos, cómo debe aprender a respetarse a sí misma y cómo hacer que los demás la valoren y la respeten. Eso es bien importante, porque hay peligro, ¿no? Hay el peligro de tener sexo prematrimonial y riesgo de embarazo antes de tiempo. O sea, hay que cuidar eso para que no suceda a nuestras hijas. Ahora, creo, mis queridos padres, que estas enseñanzas a esta edad deben ser claras. Debemos usar los términos correctos, pero tenemos que hablar con claridad. A veces tenemos problemas para hacer eso, pero es mejor que le hablemos con claridad y que nuestros niños entiendan correctamente las cosas para que no se coloquen en riesgo. Sí, porque imagínate, tenemos en nuestra sociedad muchas chicas madres jóvenes solteras, o niños que son padres, sin haber llegado a la edad apropiada, ya son padres y se sienten con responsabilidad y a veces les arruina la vida, les arruina los deseos de profesionales o la carrera, porque comienzan ellos a tener responsabilidades antes de tiempo. Entonces todas estas cosas podemos evitarlas, simplemente enseñándoles correctamente, adecuadamente, en la edad apropiada. Por ejemplo, si una niña sabe cómo ocurre la reproducción, entonces sabrá los riesgos de convertirse en una madre joven, una madre soltera, sin un padre y con todas las consecuencias que esto trae consigo. Fíjate, mira, y ahora tenemos la parte de la estabilidad emocional. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, hay que ayudarlos a manejar las confusiones. Esa presión social que a veces existe, ¿no? Los niños comienzan a decir, tú puedes, mira, a ver, hagamos un desafío, y lo que llaman los niños un challenge, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque a esa edad se llevan por la presión social. Así que hay que mejorar la comunicación que tenemos con ellos. Sí, ese es un punto muy importante, porque la próxima semana vamos a hablar justamente de esto, porque tenemos muchos problemas de comunicación con los hijos. No hemos aprendido a comunicarnos con ellos desde el comienzo de su vida. Muy bien, pues yo creo que ya el tiempo nos ha ganado muchísimo, y aunque tenemos aquí todavía algunas cosas dentro de nuestra presentación, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de ayuda para cada uno de ustedes y sobre todo que haya sido una motivación para poder leer, investigar, y usted puede ver el programa nuevamente si alguna cosa se le pasó.
Sí, podemos ir a YouTube, Justo Morales, y volver a ver el programa. Nosotros también lo ponemos en Facebook a veces otra vez, para que ustedes puedan no solamente aprender, si usted tiene una hermana o un hermano que tiene hijos, que usted piensa que le podría servir, invítelo a ver, comparte el link con sus amigos o con algunos padres que usted conoce en sus redes sociales. Lo animamos a visitar nuestra página de YouTube. Regístrese para recibir todos nuestros videos y haga un clic en la campanita para que así podamos nosotros continuar transmitiendo a ustedes. El próximo sábado entonces vamos a tener en nuestro programa Secretos en Familia cómo mejorar la comunicación en la familia. Yo creo que eso tiene que ver no solamente comunicación entre esposos, sino es la comunicación con los hijos pequeños y sobre todo cómo mejorar nuestra comunicación con los hijos adolescentes. Acabo de ver ahí a Brian, a mi sobrino. Saludos, Brian. Qué gusto que estés ahí escuchándonos. No se pierda cada programa que tenemos. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos que la bendición de Dios los proteja y los guarde. Nos veremos este próximo sábado a las 7 de la noche en su programa Secretos en Familia. Muy buenas tardes.